determinar si es liso, si es áspero, si es duro, si es blando. Yo por el tanto puedo determinar si está frío o está caliente. Son los órganos de los sentidos, a través de los órganos de los sentidos yo me relaciono con el medio que me rodea. Y esto ya más o menos se lo dije en el primer capítulo, ¿no es cierto? De que los estímulos tienen que ser recepcionados por los receptores. Estos receptores vía sensitiva tienen que llegar hasta un centro de integración. Y el centro de integración va a mandar por la vía motora la respuesta. ¿Entienden? Así como hay elementos conscientes, como la clase pasada habíamos dicho, ¿qué diferencia hay entre el músculo esquelético del liso? El esquelético es voluntario, el liso no. ¿Cierto? Todos los órganos internos están formados por el tejido muscular liso, no obedece a nuestra voluntad. En cambio, el esquelético, ¿no es cierto? Porque está pegado al hueso, este músculo sí nos hace caso. Entonces, así como hay receptores para la parte externa, internamente, que no está bajo nuestro poder de voluntad, alguien tiene que controlar si la presión está bien, si el volumen está bien. Y para eso hay receptores, sensores físicos químicos. En el callado de la aorta, por ejemplo, están los receptores del volumen y presión sanguínea. En el callado de la aorta y en la bifurcación de la carótida. Ahí están los elementos sensores. O sea, el sistema nervioso nos permite relacionarnos. Entonces, el sistema nervioso se divide como sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. El central fundamentalmente está en la cavidad craneal. Ya le he dicho, el ser humano tiene tres cavidades: la cavidad craneal, la cavidad torácica y la cavidad abdominal. Entonces, dentro del cráneo está el encéfalo y la médula. Y la médula sale del cráneo, ¿cierto? Por el agujero magno y baja a través de un tubo de huesos, que es la columna, que lo protege porque es un órgano esencial, fundamental, y lo protege. Entonces, el encéfalo y la médula son parte del sistema nervioso central. Y el sistema nervioso periférico son los nervios que salen tanto de la cavidad craneal como de la cavidad raquídea y empiezan a inervarlos. Por ejemplo, son los nervios craneales, son 12 pares que salen. Y de la columna son los nervios raquídeos. ¿Cuántos pares son? 31. ¿Cuántas vértebras son? 33. ¿Cuántos pares raquídeos son? 31. ¿Cuántos pares craneales? 12. Hasta ahí vamos. Muy bien. Entonces, el sistema nervioso central consiste en el encéfalo y la médula espinal. No hay más. Ahora, el encéfalo, y ese es el truco. Tenemos que sistematizar. ¿Cómo está formado el encéfalo? Por tres elementos: el cerebro, el cerebelo y el tronco encefálico. No hay más. El sistema nervioso central está formado por el encéfalo y la médula. El encéfalo está formado por el cerebro, el cerebelo y el tronco encefálico. El tronco encefálico está formado por el mesencéfalo, la protuberancia o puente de Barolo y la bulbo raquídeo. ¿Entendieron? Chicos, si ustedes no aprenden esta primera sistematización, se les hace arroz con mango y se perdieron. De eso se trata la sistematización del conocimiento. ¿Quedó claro eso? Entonces, el sistema nervioso central está formado por el encéfalo y la médula, y el sistema nervioso periférico por los pares tanto craneales como raquídeos. Punto. Muy bien. Ahora, el sistema nervioso periférico, compuesto por las neuronas y partes de las neuronas que encuentran fuera del sistema nervioso central, que incluyen las neuronas sensoriales y motoras. Las neuronas sensoriales llevan las señales hacia el sistema nervioso central. ¿No es cierto? Estímulo receptor, vía sensitiva o sensorial son sinónimos porque estoy sintiendo a través de los órganos sensitivos. Viene la vía sensitiva y se va a ir a un centro de integración, que puede ser la médula, que es parte del sistema nervioso central, puede ser el tronco encefálico, que es parte del sistema nervioso central, o finalmente la corteza. ¿No es cierto? Y luego la vía motora viene de la corteza por el tronco, llega al bulbo y sale. Entonces la vía sensitiva
auditiva y la vía motora. ¿Estamos? Estímulo, respuesta. ¿Vamos? Muy bien. Entonces, el sistema nervioso central, habíamos dicho encéfalo y médula espinal. Dentro del encéfalo se encuentra el cerebro, el cerebelo y el bulbo, perdón, el tronco encefálico. El tronco encefálico, mesencéfalo, protuberancia y bulbo. Ahora, valga el ejemplo para aprovechar las meninges. Miren, imagínense un píric de vidrio. ¿Estamos? ¿Se imaginan o no? Porque no digan, no, imagínate, de vidrio transparente. Y la gelatina roja, yo la pongo aquí, ¿la ven? Muy bien, ¿qué pasa si yo saco la gelatina y aquí en este píric le pongo una servilleta blanca? Y vuelvo a meter la gelatina y la volteo. Les pregunto, ¿ven la gelatina con la misma nitidez? No. ¿Por qué? Porque se interpone una película blanca. El vidrio, el cráneo, la servilleta, la meninges, y la gelatina, el encéfalo. Entonces, la meninges es un grupo de membranas que cubre el encéfalo. La que está pegada al cráneo, la que está pegada al encéfalo. La que está pegada al cráneo se llama dura madre. La que está pegada al encéfalo, tía madre. La del medio, arandoide. Se acabó. ¿Estamos? Ahora, esto rápidamente, eso ya lo vamos a ver más adelante, sino que para que veamos un contexto general. La parte del sistema nervioso central hemos dicho que está formada por el cerebro, lo que es la corteza cerebral, el cerebelo, el tálamo, los núcleos, los hipocampos, la médula espinal y el tronco encefálico. Después ya vamos a ir viendo. ¿Qué tipo de corte es? ¿Bajo qué corte? Estoy haciendo ese estudio. Sagital. ¿No es cierto? Este de aquí es el lóbulo, este de aquí es el tálamo, este es el tronco encefálico. Muy bien, el sistema nervioso periférico está formado ¿por quién? Por los nervios raquídeos y los nervios craneales. Ahora, ¿cuáles son las funciones del sistema nervioso periférico? Es conectar, habíamos dicho, es el que nos va a conectar para relacionarnos con el medio que me rodea, con el medio interno, ¿cierto? Porque, por ejemplo, normalmente, ¿qué pasaría si a un ser humano súbitamente se le baja la presión? Se pone pálido y se desploma, ¿cierto? Entonces debe haber un elemento vigilante que cuando empieza a bajar la presión se compense inmediatamente. Pero es un sistema que escapa a nuestra capacidad de voluntad. Es el quien rige la inervación de los órganos internos, el sistema nervioso autónomo, que es el simpático parasimpático. Entonces, ¿cuál es la función del sistema periférico? Conectar el sistema nervioso central con los órganos y extremidades y la piel. ¿Cuál otra función? Es enviar información sensorial y motora hacia y desde el sistema nervioso central. Sensitivamente llega hasta la corteza y luego desciende de la corteza al órgano vestibular. Permite que el cerebro y la médula espinal reciban y envíen información a otra parte del cuerpo y es regular las funciones involuntarias del cuerpo, como los latidos del corazón, la respiración. Aquí le doy un tips. Para que un ser humano, para que cualquier ser vivo, ¿dónde está su centro de comando para mantenerse vivo? En el tronco encefálico. ¿Quién controla la frecuencia cardíaca? El tronco encefálico. ¿Quién controla la respiración? El tronco encefálico. ¿Quién controla la presión arterial? El tronco encefálico. ¿Por qué? Porque es el parte del elemento que nos debe mantener vivo. Si un ser humano o un animal inconscientemente come una sustancia que es venenosa, ¿se va a morir o no? Es probable. Pero ese sistema es el que nos tiene que cuidar. ¿Dónde se encuentra el centro vomitivo? Tronco encefálico. ¿Dónde está la condición de la alerta? El tronco encefálico. Si no, imagínense en la selva, ahorita en la sabana, en la selva, un venadito está comiendo ahí, bastante concentrado. Puta, lo echamos un león, viene y se lo tragó. ¿Qué hace el venado? Traga, pero está alerta. Está en estado de vigilia. Porque si se duerme un segundo, se lo traga. Igual nosotros. A nadie va a pensar de que va por la calle y va a cruzar la calle. No. Tienes que mirar inconscientemente, miras a ambos lados o miras el semáforo. ¿Quién nos mantiene esa alerta? El
tronco encefálico. ¿Entendieron? Ya cuando lo entendí ahí. Muy bien. Ahora, ¿cuál es la unidad fundamental, funcional del sistema nervioso? La neurona. La neurona. Y la neurona, ya rápidamente ya la conocemos, tiene la forma de una estrella. Este se llama cuerpo o soma. Soma o cuerpo son sinónimos. De estas son prolongaciones citoplasmáticas del cuerpo, que se llaman dendritas. Son ellas las que van a recibir los estímulos, lo traen al estímulo y lo pasan a otra neurona, y ya lo vamos a ver. Entonces, la parte de una neurona es el soma o cuerpo, el eje o cilindro y la sinapsis. Todas sinapsis terminan en botones, en puntitos. Todas sinapsis. Entonces, imagínate que una célula de esta igualita aquí se entrelaza, otra se enlaza. El ser humano cuando nace, ya les dije de pasada, 100, coma y apóstrofe, ¿cierto? El ser humano nace con ¿cuántas neuronas? Con 100.000 millones. En la medida que se intrincan, se juntan, se unen, se sinapsan, las capacidades cognitivas son mayores. Para que una neurona se ligue, se junte con otra neurona, digo yo, no necesito un pegamento, ¿no es cierto? Una sinapsis. ¿Cómo se llama esa sustancia? Proteína. Entonces, son las proteínas a través de los aminoácidos que participan en la conjunción, en la ligadura sináptica cerebral. Si un niño viene de un hogar humilde, pobre, ¿cierto? Y ese niño tiene carencia de alimentos proteínicos, no toma leche, no prueba carne, toma su tecito, su pan, su avena de vez en cuando. O sea, está carente de proteína. La proteína, la carne es la fuente fundamental de la proteína, ¿cierto? Y hablar de la proteína es hablar del aminoácido, que es a través de la digestión. Y son los aminoácidos los que permiten la conjunción. ¿Estamos? Por eso todo niño nace con 100.000 millones de neuronas. Desde el momento de nacimiento hasta los 5 años se va a demorar ese tiempo para que las neuronas se interlacen, se junten, se sinapsen. Pero de aquellos niños que no están, son desnutridos crónicos, muchos elementos no se van a quedar sin anexar. Por eso todos los niños desnutridos después de los 5 años, lamentablemente, tenemos un chico con mucho retardo leve, moderado, severo. Un país pobre con una carga social de puro canalito, ¿cómo sería? Esa es parte de la realidad de América Latina. Por eso los niños hay que cuidarlos, ¿sí? Hay que cuidarlos los 5 años. Por eso la lactancia materna exclusiva, los 6 primeros meses la mamá tiene que darle de lactar, sí o sí, por las proteínas. Muy bien. Ahora ya hemos visto que la dendrita, que es el núcleo, que el eje o axón, ¿verdad? La vaina de mielina, estos se llaman las dimensiones de Rambert, ¿no? Eso lo vamos a ver. Ahora, ¿cuántos tipos de neuronas hay? Hay las neuronas unipolares, bipolares y las multipolares. ¿Ya? Ahora, las unipolares son típicas en los invertebrados, pero se encuentran en la retina del ojo humano. Las bipolares son básicamente las que están en la vista, el olfato, el sentido y el equilibrio. Y las multipolares son las más numerosas de los vertebrados y participan tanto del tacto como del movimiento. Ahora, por sus tipos de neuronas y su función, hay neuronas sensoriales, las que llevan la sensación a través de la vía sensitiva. Hay neurona motora, la que trae la respuesta, que generalmente es una contracción o una secreción hormonal, y las hormonas interneuronas. Ya cuando veamos la médula espinal, ahí vamos a dar más claridad a esto. Entonces, las neuronas se comunican una con otra o no. Sí. ¿Cómo se llama la comunicación? Sinapsis. Si me dicen, ¿cuál es el lenguaje de las neuronas? La sinapsis. La información que recibimos
el exterior, a través de los sentidos, se transforman en señales que viajan de una neurona a otra a lo largo de la unión especializada conocida como sinapsis. Es la que permite, sinapsis, están juntas, la que permite de que el estímulo sensorial pase de una hormona a otra. ¿Estamos? Y esa información, hemos dicho que todo estímulo, por ejemplo, el sonido es una vibración, son las células de Corti que la transforman en impulso nervioso. A través de la vía neurológica, la información se traslada en forma de impulso nervioso. ¿Ya? Entonces, esta información puede ser química o eléctrica. Entonces, desde la química y eléctrica es la siguiente. Esa es una sinapsis química. Esta es una neurona presináptica. Antes de, ¿cierto? Es la que tiene las dendritas, el eje acá en la sinapsis. Y acá viene otra. A este espacio se llama, esta es la presináptica postsináptica. Este es el espacio entre la hendidura intersináptica. El espacio que está entre las dos neuronas. ¿Están siguiendo? La neurona presináptica de su citoplasma forma neurotransmisores. Hay neurotransmisores de velocidad rápida porque son estructuras muy pequeñas. O hay neurotransmisores de velocidad lenta porque son moléculas más grandes o pesadas. Pero lo cierto es que en cualquiera de ellas, ¿dónde se forman los neurotransmisores? En el citoplasma de la neurona presináptica. ¿Dónde se forman los neurotransmisores? En el citoplasma de la neurona presináptica. Una vez que se sintetizan, las almacena en esta vacuola. Esos puntitos rojos son los neurotransmisores, que puede ser, por ejemplo, la noradrenalina, la adrenalina, el ácido gamma-butil, el GABA, ¿no es cierto? La acetilcolina, la serotonina, la dopamina, son neurotransmisores que son sintetizados a partir del citoplasma de la neurona presináptica y se almacenan dentro de estas vesículas. Entonces, en la neurona presináptica, cuando hay un estímulo, en esta membrana se abren unos canales iónicos. En la neurona presináptica se abren en el impulso nervioso los canales iónicos de calcio. ¿Y qué hace el calcio? El calcio trae esta membrana de este saco vascular y la pega a este rojo que es parte de la membrana celular. Entonces, ¿qué va a pasar? A ver, ¿qué va a pasar en este caso? Por ejemplo, a ver, ¿qué va a pasar? Esta es, ¿no es cierto? Y esta es la sustancia. Esta se va acercando y se fusiona. Esta membrana, o sea, esta membrana de aquí se fusiona con esta membrana de acá y como que se rompe. ¿Estamos? Se rompe y luego se liberan los neurotransmisores. ¿Estamos? Si pregunta, ¿bajo qué mecanismo se liberan los neurotransmisores en una neurona presináptica? Por el mecanismo de la fusión de la vacuola con la pared de la neurona. ¿Permitido por quién? Por el calcio en el presináptico. ¿Estamos? Una vez que es liberado en el espacio intersticial, en la hormona subsiguiente, esos verdes son los receptores y el impulso sigue su camino. Esa es una forma química del impulso y el otro es eléctrico que ya lo vamos a ver. Muy bien. Entonces, la sinapsis es la comunicación entre dos células nerviosas que interactúan químico y eléctricamente. Está constituida por las células presinápticas, las células postsinápticas y el espacio sináptico. Existen dos tipos de sinapsis, la química, la que acabo de enseñarles, y la otra que es la eléctrica. ¿Y qué pasa en la eléctrica? Fíjate, la neurona pre y postsináptica. Aquí la neurona pre y postsináptica prácticamente las dos están unidas. Por lo tanto, es el impulso nervioso que corre.
¿Cuál es el efecto del impulso nervioso sobre la membrana celular? Apertura de los canales de sodio. Muy bien. Hasta ahí yo, por lo menos es lo básico que quiero que entendamos. Ahora, para entrar a estudiar los pares craneales, que es el objetivo de la clase, hay que enseñarle que los pares craneales, ¿dónde están ubicados? En el tronco encefálico. ¿Qué elementos forman el tronco encefálico? Mesencéfalo, protuberancia y bulbo. Mesencéfalo, protuberancia y bulbo. ¿Este qué tipo de corte es? Es un transversal. Muy bien. Estos son los hemisferios cerebrales. Este es lo que está a los costados es el cerebelo, ¿no es cierto? Y aquí en esta estructura, estos son los nervios ópticos, los olfatorios, y todo lo demás está en el eje del tronco. Mesencéfalo, protuberancia y bulbo. Entonces, los nervios craneales son ellos. ¿Dónde se encuentran los nervios craneales? En el tronco, del 3 hasta el 12. Los dos primeros no, están fuera del tronco, el óptico y el olfatorio. Pregunta clásica. ¿Cuáles son los únicos pares craneales que no pertenecen al tronco? 1 y 2. Si no pertenece al tronco, ¿a quién pertenece? Ahora, este sí es un corte sagital. Este es un corte sagital. Esta es la parte frontal, esta es la parte, o sea, lo agarraron al individuo así, ¡prum! Derecha y lo pones así lo estamos viendo. Región frontal, región occipital, la parte parieto temporal en este corte. Entonces, yo puedo hablar, en este corte puedo hablar de una parte anterior y una posterior. Yo puedo hablar de una parte superior y una inferior. Si me preguntan, ¿dónde está el cerebelo? En la parte infero-posterior de la cavidad craneal. Y delante del cerebelo está el tronco encefálico, el mesencéfalo, la protuberancia y el bulbo. Tronco encefálico, mesencéfalo, protuberancia y el bulbo raquídeo. Ahí está. Primero quiero que topográficamente lo veamos. Ya lo hemos visto en 2 cortes, ¿cierto? Muy bien. Ahora, en el tronco encefálico la formación reticular. La formación reticular, más que una estructura anatómica, es una estructura funcional. La corteza cerebral se comunica con la médula y el resto del cuerpo a través del tronco encefálico. ¿Estamos? La corteza cerebral se comunica con el resto del cuerpo. Necesariamente todo el mundo tiene que pasar por el tronco encefálico. Y de estos pasa por el tronco y filtra de este caballero que parece un huevo aquí, se sienta al lado. Y entra por ahí y el tálamo es el que redirige. A eso se llama las vías córtico-talámicas. O tálamo-corticales. ¿Estamos? O córtico-protuberenciales. O córtico-medulares. Y a partir de la médula, ¿qué parte de la médula es? Anterior, posterior, lateral, derecho, izquierdo. Eso es lo que vamos a ir. No quiero que se pierda. La estructura es única, sino que es el seguimiento. Muy bien. Entonces, la formación reticular está formada, por ejemplo, por la columna mediana de Raffel. Raffel es división de, ¿no? Está en la espalda, y viene el poto. Ahí empieza el RAF, la línea interglútea. El RAF, a ese RAF en medio. Es la columna mediana o del Raffel. Después de la columna mediana viene la más externa, viene a ser la columna lateral. El Raffel, la columna lateral. Entre el Raffel y la columna lateral hay la columna de medio. Ahí se llama columna mediana. No confundan mediana con mediana. La mediana es la que simétricamente corta en 2 partes iguales. Y la medial porque está en medio de la medial y la lateral. ¿Quedó? Entonces esa es la formación reticular. Muy bien. Ya esto más o menos es el mismo sistema, ¿no? Por lo que vamos a ver las líneas motoras y sensitivas. Este es un tronco encefálico de la formación reticular. Esta es la parte anterior, posterior.
Aquí vamos a encontrar algunos núcleos, son los ganglios basales. El núcleo rojo, la sustancia negra, ¿no? O la sustancia níger o negra, el acueducto cerebral y los núcleos geniculados. Y aquí está el núcleo oculomotor. El núcleo oculomotor, que es parte del sistema de los 12 pares craneales. A ver, ¿se acuerdan del sistema de los ventrículos? ¿Cuántos ventrículos son? ¿Cuáles son? Los ventrículos laterales, el tercero y cuarto ventrículo. Imaginemos que estamos dentro del cerebro, esta es la línea media. ¿Estamos o no? Si la persona mira para el fondo, es de la parte posterior, occipital. La ventana de allá son los ojos, la persona está ahí. Y nosotros imaginariamente estamos dentro. ¿Estamos? Este es el hemisferio derecho y este es el hemisferio izquierdo. En el ventrículo derecho tiene una pared anterior, posterior, tiene un techo, una pared lateral y una pared medial. Y tiene un piso. Entonces, del ventrículo derecho yo salgo como una H, me quedo en el medio y cruzo. Y estoy ahora, ¿dónde? En el ventrículo lateral izquierdo. Y aquí me paro en este puentecito. Y aquí hay un hueco. ¿Cómo se llama ese hueco? El agujero de Monro. Y me tiro. Ya caí, ya quedé en el tercer ventrículo. Alzo la mirada y está el hueco. ¿Cómo se llama ese? El agujero de Monro. Subo y estoy aquí. Me voy a la derecha, ventrículo derecho. Salto al Monro en el izquierdo. Vuelvo a la derecha y me meto al ventrículo lateral, tanto derecho como izquierdo. ¿Dónde se encuentran los plexos queloideos? En la región posterior. En la pared posterior de los ventrículos laterales se encuentran los plexos queloideos. ¿Cuál es su función? Síntesis de líquido céfalo. Me meto al agujero de Monro, caí al tercer ventrículo. El tercer ventrículo tiene pared anterior, posterior, lateral y piso. Y luego hay un agujero. El acueducto de Sirio. Me dejo caer, es más larguito. ¡Pum! Cuarto ventrículo. Y hay dos agujeros. Luzca. Y las dos se centran y bajan por tentita la piedra. Muy bien. A eso es más o menos para orientarnos espacialmente. Muy bien. Habíamos dicho de que el tronco encefálico estaba formado ¿por quién? Por el cerebro medio, llamado también mesencéfalo. En medicina, chicos, es la sinonimia, los sinónimos. ¿Con qué otro nombre se conoce el mesencéfalo? Cerebro medio. A veces dice, ¿cómo está formado el tronco encefálico? Por el cerebro medio, la protuberancia y el bulbo. ¿Qué? ¿No es que no es el mesencéfalo? Sí, pues, son sinónimos. Mesencéfalo o cerebro medio. ¿Ya? Protuberancia, no, yo lo aprendí como protuberancia, aquí dice puente de Baroglio, son sinónimos. Y finalmente, el bulbo raquídeo y viene abajo la llamado tronco. Ay, decía tallo, tallo no es, no, es tronco, no, igualito, tallo cerebral, tronco cerebral. ¿Estamos? Cuiden con eso. Y tiene que quedar claro, tronco encefálico es lo mismo que el tallo. El mesencéfalo es sinónimo de cerebro medio. La protuberancia es sinónimo de puente de Baroglio. ¿Estamos? Y bulbo, porque tiene bulbo es como una cebollita, como un ajo, un bulbo, de esa forma, ovalada, ¿no? Muy bien. Entonces, el tronco es encima del bulbo raquídeo, del mesencéfalo que se encuentra, el famoso tálamo. Ese es el que va, llega a los estímulos y filtra, es el hombre, reparte. Esa es la vía corticotalámica o tálamo cortical. Representa sobre el 2.6% del peso encefálico total. ¿Cuánto pesa el cerebro humano? ¿Va a llevar la teoría? 1200 gramos. Importancia vital. Hemos visto la importancia vital. ¿Por qué? Porque ahí comandan los centros de integración de las funciones vitales. ¿Dónde está el centro de la integración? ¿Dónde está el centro de la presión? ¿Dónde está el centro de los centros nauseosos? El centro reproductivo. ¿Dónde está? En el tronco. Porque es parte. Si una especie no se reproduce, se aniquila en el tiempo. Entonces tiene que garantizar. ¿Cierto? Y la reproducción está también dentro del tronco. Ahora,
Hay fibras ascendentes que se van hacia arriba y fibras descendentes. Y las fibras ascendentes, que son las sensitivas, y las descendentes, que son las motoras, son las espinoreticulares, porque vienen por la médula espinal, ¿cierto? Por el espinazo, la médula, y pasa por el sistema del tronco encefálico, sino por las células sensitivas y motoras del sistema reticular. Hagan un paréntesis y lean bien qué es el sistema reticular, ¿eh? Para que les quede más claro. Periaqueductales. Ahora, de la fibra descendente, las rúbulas espinales, vestíbulos espinales y los retículos espinales. Los núcleos y los puntos de entrada y salida de 10 a 12 nervios craneales se relacionan con el tronco encefálico. 10 de 12. 10 de 12. ¿Cierto? Porque las otras dos, ¿quiénes no son parte del tronco encefálico? Unidos. Ese olfatorio de impresión. Ahora, en este, vamos a ver, este ya es la famosa médula, ¿no es cierto? Acá hay un seccionamiento transversal. Vean adentro, es como una H, otros dicen como una mariposa. ¿Sí? Otros dicen hasta cuernos parece. Efectivamente. Pero lo primero que ubiquen, que estas se llaman astas. Las de adelante son un poquito cortas, pero son más anchas, gruesas. Esa es la motora. Y las posteriores son las sensitivas. ¿Se acuerdan cuando decían en la cesura de Rolando, dónde se encuentra la corteza de la sensibilidad? ¿Es pre-rolándica o post-rolándica? Atrás. ¿Dónde está la sensibilidad? En la parte posterior. ¿Cómo sé que la parte posterior? Porque las astas son delgadas. Y las anteriores, gruesas o motoras. Ahora, dentro de esto vamos a encontrar ya algunas estructuras que las vamos a ir estudiando también después. Está, por ejemplo, el conducto central. Dentro del conducto central es de la parte anterior y es de la parte posterior. Es de la parte lateral medial. En la parte posterior, ¿no es cierto?, encuentran los fascículos de Gracie y los fascículos uniformes. Gol y Burdas. Gol y Burdas son las vías. Aquí vamos a encontrar el tracto espino-cerebeloso posterior. Espino se va hasta el cerebelo, y para llegar al cerebelo tiene que llegar hasta la protuberancia y a través de los pedúnculos cerebelosos se publica. ¿Cómo está su anatomía? ¿Ya lo pensás, chiquillos? Muy bien. Entonces, fíjense, cuando viene el nervio, este es el nervio. ¿Cuál es el nervio? ¿Cuál es la rama sensitiva? ¿Y cuál es la rama motora? Aquí, a ver, vean, ¿cuál sería la sensitiva? ¿Esta o esta? La de atrás. Y este se llama el famoso ganglio, ¿no es cierto? ¿Cuál es la característica del ganglio? Contiene a los somas de las neuronas. Ahí están los cuerpos somáticos sensitivos. Y entra por acá en la parte posterior y puede venir y se conecta acá o sigue por la vía ascendente. Que vamos a repasar después. Los nervios craneales, habíamos dicho que hay núcleos motores, se encuentran en la parte mediales, los núcleos sensitivos en la parte laterales. Hay núcleos viscerales autónomos, que son los puntos individuales. ¿No es cierto? En este caso, por ejemplo, los somáticos son los de azul, son los motores somáticos. Hay los núcleos motores viscerales y los núcleos sensitivos, tanto somático como visceral. Cuando digo somático es hablando del voluntario y visceral es liso. Es como si estuvieran aquí diciéndote, te están hablando del músculo esquelético, ¿ya? Del voluntario. Ese que está pegado al hueso, ese se llama el esquelético voluntario. Y este es el liso. El liso es sinónimo de visceral, porque son las vísceras u órganos internos. No están bajo nuestro control. Por lo tanto, vamos a ver núcleos motores somáticos de la periferia y los internos viscerales. Lo mismo los sensitivos, somáticos y viscerales. Ahora, los núcleos motores. Miren, los núcleos motores somáticos generales, eferentes, derivados de los somitas, de los cuerpos, de la columna paramedial y superficial, músculos motores del ojo y la lengua. Habíamos dicho, mire, aquí está el primero y este es el par número 3, porque el 1 y el 2 no está en el tronco. El número 3, 4, 5, 6, 7,
el 7, 9, 12, 10 y el 11. Ahora miren, el núcleo del nervio oculomotor es el tercer parte craneal, el oculomotor, ¿no es cierto? De aquí hay una figura bonita. El núcleo del nervio troquial, el cuarto par, llamado también patético. El nervio del nervio abducen, llamado también el motor ocular externo. Motor ocular común, motor ocular externo. Y el núcleo del nervio hipogloso, que es el más o menos 12. Ahora, los núcleos motores somáticos especiales. Los núcleos somáticos especiales, eferente y derivado del arco faríngeo. El núcleo del nervio trigémino, del nervio facial, del nervio glosofaríngeo y del núcleo del nervio vago. Y aquí agregan el espinal. Recuerden, entonces dentro de los pares craneales de los 12 hay nervios eminentemente sensitivos y hay pares craneales eminentemente motores. Pero también hay nervios sensitivos motores. Son 12. ¿No es cierto? ¿Se acuerdan ustedes, ya han visto de la vitamina K, cuáles son los... Sí, ya han hecho ya la K de la coagulación. Sí, ya lo han visto. ¿Cuáles son los factores de la coagulación dependientes de la vitamina K? Primero, ¿cuántos factores de la coagulación son? Un montón. ¿Cómo es un montón? ¿Cuántos? 12. ¿No es cierto? Entonces, el 2, 7, 9 y 10 son los dependientes de la vitamina K. ¿Cuáles? 2, 7, 9, 10. Aquí en lugar de 2 se convierte en 5. 5, 7, 9 y 10. Son los nervios que son sensitivos y motores a la vez. ¿Cuáles son las especiales? ¿Estamos? Si nos preguntan de los 14 pares craneales, ¿cuáles son sensitivos y motores a la vez? 5, 7, 9 y 10. El 11 no, sino que por una capacidad de respirar está aquí, pero son los 4, ¿ya? Pero vamos a ir viendo. Ahora, los núcleos motores viscerales. Los núcleos motores viscerales generales pertenecen al sistema nervioso parasimpático. ¿Qué es el sistema parasimpático? Claro, es el elemento contralateral del simpático. Es parte del sistema nervioso autónomo. ¿Estamos? El parasimpático es, normalmente, en todo el organismo, no son contrarios antagónicos que se peleen, no. Son contrarios complementarios. Uno acelera y el otro desacelera. Y cuando está muy desacelerado, el otro lo acelera. Si este se le está pasando la mano, el otro lo controla. Y mantienen el equilibrio, la homeostasis. ¿Estamos? Pero, entonces, pertenecen al sistema parasimpáticos, el músculo liso en las glándulas, corazón, pulmón, digestivo, urogenital. El núcleo del nervio visceral del óvulo motor, el núcleo lacrimal, el facial, llamado también el núcleo de Whitbread o la glándula lacrimal, el núcleo salival superior, el facial, y el núcleo salival inferior, el glosofaríngeo y el núcleo dorsal del vago. Ya de aquí vamos a ir viendo y les adelanto. Tanto el trigémino, el quinto par como el séptimo par, una vez que salen del cráneo, entran a la piel y sus ramas se ramifican, ¿no? El facial va a tener 3 ramas, el perio ocular, el maxilar superior y el inferior, ¿sí? ¿Han visto a una persona que les da derrame y se llama él? ¿Lo han visto? Dice, le dio un derrame facial. Entiendan, el derrame facial nada tiene que ver con el tronco encefálico. Esa asimetría facial se debe porque el nervio emergente se inflamó. ¿Estamos? No es que está sucediendo algo adentro, no, es facial, es periférico. No es un derrame central, es un derrame periférico, entendido como derrame a una asimetría o una disparidad. ¿Estamos? Entonces, el nervio facial, por ejemplo, tiene una rama óptica maxilar superior e inferior. Se inflama, se relaja. Como ya no le inerva al nervio, al músculo, el sano es el que jala. Si una persona llega a hacer la consulta, no puedo hablar, no puedo cerrar el ojo.
¿Cuál es la parte enferma? ¿El derecho o el izquierdo? ¿Cuál es más feo? ¿Este o este? El izquierdo. Al feíto ese es el sano, ese es el que jala. Por eso lo tiempo. ¿Sí? Oye. Hola, otra vez. Entonces, seguimos. Los nervios craneales con núcleos motores. El nervio ocular motor, el nervio troquial, el nervio gémino, el anducen, el facial, glosofaringio, vago, espinal y hipogloso. Los sensitivos, los núcleos sensitivos, viscerales. La segunda neurona de inervación víscera derivada del mesodermo. El músculo liso que va a inervar a las glándulas, al corazón, al pulmón, al digestivo urogenital. Aferentes viscerales generales, las mucosas. Aferentes viscerales especiales, el gusto. Los núcleos solitarios. El nervio facial tiene un núcleo, es el bridgebrain. Aparte del facial, que tiene que ver con la cara, tiene un filete nervioso que va a inervar a la lengua. La lengua es el órgano de la gustación. A través de las papilas gustativas. ¿Cuáles son los 4 sabores básicos? ¿O 5 ahora? Dulce y amargo. Ácido. Dulce, ácido, amargo, dulce, amargo, ácido, salado. ¿Cierto? Entonces, el facial da un filete que tiene que ver con el gusto y inerva los 2 tercios anteriores de la lengua, anterior y posterior. ¿Cuántos tercios tiene la unidad? ¿Cuántos quintos tiene la unidad? Sí. ¿No digan? ¿Cuántos? ¿Cuántos décimos tiene una unidad? ¿Cuántos octavos tiene una unidad? ¿Cuántos octavos? 8. ¿Cuántos quintos? 5. ¿Cuántos cuartos? 4. ¿Cuántos novenos? 9. ¿Por qué? 9 entre 9, 1. 4 entre 4, 1. 8 entre 8, 1. 3 entre 3, 1. Si la lengua tiene los 2 tercios anteriores, ¿es inervado por quién? Por una rama del facial. El tercio posterior, ¿no es cierto? Porque si son 2 tercios, me falta 1 tercio para la unidad. ¿El tercio inferior quién lo es? ¿Cuál? Muy bien. El nervio glosofaringio, el gusto, el tercio posterior. Los 2 tercios, por eso, cuidado con la inervación de la lengua. ¿Quién inerva los 2 tercios anteriores de la lengua? El facial. Y el tercio posterior, el glosofaringio. Y el nervio vago es el gusto del epiglotis, base de la lengua, sensibilidad, laringe, faringe, pulmones y el tubo digestivo. Ya no tampoco por eso estamos aquí. Núcleos sensitivos somáticos. Los núcleos sensitivos somáticos, las neuronas terminales de nervios craneales de órganos derivados del ectodermo. ¿Cómo es la anatomía? La columna posterior, aferentes somáticos especiales. El nervio vestíbulo coclear, octavo, equilibrio y audición. ¿Qué parte de la estructura del octavo par depende del equilibrio? Vestíbulo. Y de la audición, coclear. ¿En la cóclea aquí se encuentra? El órgano de Corti. ¿Qué hace Corti? Transforma la energía vibratoria mecánica en energía eléctrica. Muy bien. Aquí es para aprovechar del octavo par. Hay personas que vienen a la consulta y me dicen, doctor, yo cuando me paro, me dan mareos. ¿Sí? Sí. Entonces, a eso se llama síndrome vertiginoso. Nosotros lo primero que tenemos que identificar es un mareo o un vértigo central o periférico. Si es central, ¿quién es el órgano del encéfalo que tiene que estar relacionado con la coordinación y el equilibrio? El cerebelo. ¿Quién tiene que ver con la coordinación, el tono muscular y el equilibrio? El cerebelo. Y en la parte periférica, ¿quién tiene que ver? El octavo par craneal. Entonces nosotros hay que distinguir si es una lesión intracerebral o periférica, lesión del octavo par, porque el octavo par tiene que ver también con el equilibrio.
Ya más adelante se le va a enseñar una prueba para distinguir, pero quiero que quede claro. ¿Cuál es el órgano del equilibrio, del tono muscular, del equilibrio y coordinación? El cerebelo. ¿Y cuál es el nervio que va craneal que tiene que ver con el equilibrio? El octavo. En la columna anterior, aferentes somáticos y generales. Los núcleos mesencefálicos del nervio trigémino, quinto par, propiocepción de la cabeza. ¿Qué es propiocepción? Propiocepción, que tiene conciencia en qué estado espacial está. ¿No es cierto? Si yo, por ejemplo, pago a uno de ustedes y le pongo una venda, ¿cierto? Y no le decimos nada, viene el doctor conmigo y él le agarra los pies, él lo jala y los dos lo tenemos en vivo, mirando al suelo. Y le pregunto, ¿en qué posición estás? Él me va a decir que está en el decúbito ventral. Pero él no ha visto nada, no. Son los nervios, los núcleos, lo que nos permite ubicarnos en el estado espacial. ¿Sí? A veces cuando empezamos a dar vuelta, ahí sí te pierdes. Pero ya no es por trastorno del núcleo, sino por el vestíbulo. Te mareas. Muy bien. Los nervios craneales con núcleos sensitivos, el trigémino facial, glosofaringeo, vago y el nervio vestíbulo coclear. Los nervios motores, el nervio oculomotor, el tronquial, el trigémino, abduce, estos son los sensitivos, estos son los motores, ahí están los sensitivos, los motores. Y los mixtos. Es lo que les dije. ¿Se acuerdan? De los dos estadios craneales. ¿Quiénes son sensitivos? Estos. ¿Quiénes son motores? Estos. ¿Y quiénes son sensitivos y motor? O sea, son mixtos, porque son sensitivos y motores a la vez. Lo que quedaron señalados aquí. El 4, 7, 9 y 10. 5, 7, 9 y 10. El 5, el 7, el 9 y el 10. Pero claro, estos son sensitivos, estos son motores y estos son mixtos. En el examen no se le va a pedir cosas, ¿no? Pero también para tener cultura hay alguna memotecnia, ¿no? Por ejemplo, este sería de cajón aprenderla, porque probablemente muy alta posibilidad que sea una pregunta de examen, ¿cierto? Ahora, los núcleos especiales, el núcleo solitario. El núcleo solitario porque tiene que ver con el nervio facial, con el glosofaringeo y el nervio vago. El núcleo de Edlinger-Westzweig. Este núcleo está relacionado con el tercer par, porque tiene fibras parasimpáticas y contrae al músculo ciliar. Tiene que ver mucho con eso. Ya vamos a ver en algún momento en el reflejo de la acomodación, miosis. Cuando las pupilas se dilatan y se estenosan. Cuando se estenosan, ¿cómo se llama? Sístole, diástole, porque se dilata. Miosis, midriasis. Driasis se dilata. Midriasis es dilatación. Bueno, no pasar la lista ya tuviera. El núcleo sensitivo principal, el núcleo espinal trigémino. El trigémino, quinto par y facial o el glosofaringeo. Centro receptor sensitivo general del tronco encefálico. Ahora, vamos a ver rápidamente algunos nervios especiales. El tercer par, ¿no es cierto? Pero 1, 2, 3 partes del tronco. Aquí primero el ojo. Miren, estos son los rectos. Es como una cruz. Recto superior, inferior, interno y externo. ¿Estamos? Aquí se supone que aquí está la nariz. Y aquí está el otro ojo. El recto superior e inferior. El músculo recto interno o medio y el músculo recto externo. Y hay dos oblicuos. El superior es así, el interno. El músculo oblicuo mayor está en la parte superior y el músculo oblicuo menor en la parte externa. ¿Estamos? Entonces, nosotros habíamos dicho de que un músculo se contrae o se relaja por acción y efecto de ¿quién? De un nervio. De lo contrario no sucede.
Suponiendo de que si el nervio al ojo interno, este músculo es inervado por alguien o no, todos son inervados. ¿Qué pasa si este nervio se secciona? Ese músculo se queda débil. ¿Qué pasa cuando un músculo se queda débil? Es lo que les decía acá. Ahí están parejos, están en tono. Si el nervio facial, que ve la mitad de mi cara derecha y el izquierdo acá, si yo tuviera una inflamación que se llama la parálisis de Bell, el nervio se inflama, ya me inerva, y si ya me inerva, el músculo pierde fuerza. Y si pierde fuerza, el contralateral lo jala. ¿Cierto? Esta es la parte enferma y esta es la parte sana. Más o menos eso. Si hay una lesión del nervio del músculo recto interno, si el nervio se seccionara, se inflamara, ¿qué pasa con la fuerza del músculo del recto interno? Se debilita. ¿Quién lo jala? El recto externo. ¿Para dónde va la mirada? Claro. Permíteme una cosa, doctor. Muy bien. Miren, la mirada tiene que ver con en proyección recta. ¿Ya? Imagínense los lapiceros. Y si fueran como Superman, el rayo láser, rectitos. Eso es una mirada normal. Cuando están los músculos. Ahora, aquí algo rapidito más para entender. Cuando de varios caminos, vienen varios caminos y se encuentran en una ciudad, en un punto fijo, a esos caminos se llaman convergentes, porque convergen, llegan al mismo lugar. Y cuando de un mismo punto salen caminos diferentes, a eso se llaman divergentes. Convergentes, divergentes. ¿Quedó claro eso? Ya, lo que vamos a ver después, si no quieres adelanto, es fisiológicamente la proyección de los ojos está así. Pero si ven a un paciente y te queda mirando y el paciente te mira así. ¿Cómo está? Virolo. ¿Cómo está? ¿Es virolo? ¿Yo cómo o no? Virolo. ¿Cómo se dice virolo en los términos médicos? Estrabismo, muy bien, doctor. Estrabismo es sinónimo de virolo, dijo un solo. Entonces, ahora escuchen. ¿Qué tipo? Yo quiero que ya den diagnóstico. Miren la importancia de saber conceptos. Y aquí lo vamos a aprender. Si vienen a un paciente y lo ven con una mirada así, ¿cómo se llama? Ojitos lindos. Virolo, ya pues ya, seriedad. A ver, ¿cuál sería el diagnóstico? Estrabismo derecho. Unilateral. ¿Derecho o izquierdo? Derecho. ¿Convergente o divergente? Convergente. Diagnóstico. Estrabismo convergente unilateral derecho. ¿Y ahí? Estrabismo unilateral. Convergente unilateral izquierdo. ¿Y ahí? Estrabismo divergente unilateral izquierdo. Ahí. Estrabismo divergente unilateral. Ahí. Estrabismo divergente unilateral. Y ahí. Estrabismo convergente unilateral. Papá, ¿por qué tengo dos amas y dos apas? Oye, ¿entendieron? Sí. Entonces, esto es importantísimo, chicos. Dentro de la anatomía, recordar cuáles son los músculos que le permiten la motilidad al ojo, el recto superior, inferior, el músculo recto interno y el externo. Y este es el oblicuo superior, que es en la parte medial o interna, y el menor es el externo. ¿Quedó? De ahí vamos a ver. El motor ocular común y el motor ocular externo es este y este es inervado por el tercer par. Y el lateral o el sexto par, el abducen o el motor ocular externo. Si hay una lesión, te jala y te genera los estrabismos. ¿Quedó? Muy bien. El nervio ocular motor permite el movimiento del ojo hacia arriba, hacia abajo e internamente, medialmente, ¿cierto? Eleva el párpado superior
y el párpado inferior a través de los oblicuos. Cuando hay lesión del tercer par, se produce una parálisis de posición, abducción y de presión hacia abajo y hacia afuera. Diplopia, aquí por ejemplo, ¿qué diagnóstico es este? Estrabismo, unilateral, divergente, izquierdo. ¿Qué parte del motor ocular está lesionado? ¿Qué músculo? ¿Ah? El recto medio. No es que se debilita, el externo te jala. Sí, el medio, que está en medio y el que te... Claro, el recto medio es lesionado, por eso el externo te jala, sano, está bien. El otro lado lo jala. Sí, siempre entendieron eso, ¿no? Cuando hago esto. No, es aplicado, es el sentido común. Y esa figura metafórica tiene que estar extrapolando, llevándola, comparando. ¿Entiendes? En este caso, por ejemplo, ¿qué pasa aquí en este ojo? Aparentemente, hay lidiasis. Tiene que ver una rama. Y en este caso, ¿qué ve? A una caída del párpado. ¿Cómo se llama eso? Tosis. P-T-O-S-I-S. Tosis. Tosis palpebral. Es una denervación del elevador del párpado. Tosis, caída. ¿Sí? ¿Han visto que hay personitas así? Hay personas que se les caen los dos, tosis bilateral. Y ellos ya no pueden ver de forma correcta, ¿no? Oye, Juancito, levanta la mirada y ahí ve correctamente. Y si ve ahí no puede, ya que la caída palpebral no lo deja. Yo tenía un tío que va detrás de mi tío Eduardo, me llevo que tío, me decía que ojito lindo, después te tiene vamos a ver, ay, no. Él tenía tosis bilateral. Muy bien. El nervio troclear o patético, sexto par. Recuerden, motor ocular común y el motor ocular externo. Tercero y sexto. ¿Cierto? El tercero que inerva al recto superior, inferior y mediano. Y el patético o abduce el externo. ¿Cierto? Muy bien. Entonces, el nervio troclear es el único nervio craneal constituido por axones que se han decruzado antes de la salida. Inerva el músculo oblicuo superior contralateral cuya función es dirigir el ojo inferolateral. Es decir, hacia abajo y hacia afuera. La lesión no puede rotar discretamente hacia abajo y hacia afuera, ipsilateral. En este caso, por ejemplo, ¿qué diagnóstico es ese? ¿Cuál sería el diagnóstico primero? Por la posición de la mirada. Estrabismo unilateral convergente izquierdo. Si usted dice estrabismo unilateral, no. derecho izquierdo. Converge o diverge. Converge. ¿No es cierto? Este es por la lesión del nervio. Entonces, como el sexto par, la lesión es en el externo, se debilita el músculo, el sano lo jala. El en medio lo jala. ¿Sí? Si se lesiona el sexto par, ¿para qué tipo de estrabismo va a generar? Convergente. Y si se lesiona el tercer par, divergente. ¿Sí? El que sea, el músculo sano jala. ¿Sí se quedó claro? Sí. Más claro que el agua. El trigémino, quinto par. La neurona motora de los músculos masticadores, incluidos los músculos pterigoideos. Recuerden, ¿qué músculo eleva y cierra la mandíbula? Recuerden que la mandíbula superior nunca se mueve, es solamente la inferior. ¿Quién me permite abrir y cerrar la boca? Los maceteros. ¿Y quién permite la lateralización de la mandíbula inferior? Los pterigoideos. Entonces, el nervio trigémino tiene mucho que ver, incluidos los músculos pterigoideos, medial y lateral, tensor del tímpano, tensor del velo del paladar. Igual, el velo del paladar. El paladar es el techo de la boca. ¿Sí? De la mitad hacia adelante es un paladar duro. Y la parte posterior es blando, ¿no? Entonces, toda la parte acá es dura, el techo de la boca. Pero si toman por la parte más posterior, además, hablamos de un paladar duro y un paladar blando. Bien deterioro del gástrico, todo del lado ipsilateral. Reflejo corneal y mandibular. Reflejos asociados al nervio trigémino que se explora habitualmente. Ya en la práctica ya le van a enseñar
como en la práctica se va a tratar de eso ahora, ¿no? La evaluación de los pares craneales. El quinto par, agarra, recuerden siempre, frente a un estímulo se espera una respuesta. En medicina, los nervios craneales y periféricos los valoramos a través de un martillo, ¿no es cierto?, de reflejos. En este caso, por ejemplo, al paciente le dice, abre la boca, y el paciente puede dar el golpe en el entorno, o pones tu mano como percutor, ¿no? Le das un golpecito. Entonces, si el golpe es el estímulo, ¿cuál sería la respuesta? Cerrar la boca. Cierra. Ahí estoy valorando la rama maxilar del trígono. ¿Ya? ¿No han visto en la película del Chavo? Cuando te golpean el ¡pum! ¿Han visto? Son los nervios, recuerden. Cada vez, y eso apréndalo cuando estudien. Si yo golpeo es el estímulo, ¿qué respuesta espero? ¿Estamos? Cada golpe con el martillo de reflejo, si yo golpeo es el estímulo, ¿cuál es la respuesta? Y eso es lo que tienen que aprender. Entonces, el reflejo corneal y el mandibular es esto, y el corneal es la córnea, es la transparente. Cuando un ser humano está dormido o está a veces en estado comatoso, el médico viene, a veces nos llaman como médicos para certificar una defunción. Un paréntesis, jamás de los jamases vayan a firmar un certificado de defunción si no han visto al cuerpo. Si no han visto al cuerpo. Muy bien, entonces cuando uno llega tiene que ver ya, tú lo ves, el paciente está contrapálido, hay una rigidez mortis, aperturas el ojo, no hay reflejos a la luz, agarras una torundita de algodón, normalmente debería cerrarse, y cuando ya no hay reflejos, es el reflejo corneal. El reflejo corneal que es parte de la evaluación del quinto par. Yo les cuento cuando estaba yo fui de un servicio rural comercial, ya era médico, me mandaron yo hice en Piura. Estuve en Chulucanas, ¿cómo se llamaba? Chulucanas. Y total de que yo trabajaba hasta las 2 de la tarde, como a las 4 de la tarde, viene, me toca la puerta, y como los médicos, automáticamente a la mayoría llegamos como jefes. El seguro social tiene todo, tenía cama, frigidez, televisor, todo tenía. 2 de la tarde, terminaba la consulta, me iba a la pensión a almorzar, venía, me daba un baño, me ponía a estudiar, a descansar. Como a las 3, 4 de la tarde me toca la puerta, salgo y había 2 padres en una camioneta. Y cuando los hago pasar, me dice, doctor, un favorcito, mira que se ha muerto mi abuela. Sí, sí. Quiero que me hagan un certificado de función. Ya le digo, vamos a ver a la abuelita, pero el problema, doctor, que vive ya en la campiña, de aquí hasta allá son 15 horas, doctor. Si gusta, vamos. 3 de la tarde, 15 horas, y dije, 3 de la tarde, hasta las 3 de la mañana, 12, y estoy llegando allá a las 6 de la mañana. Estaré llegando mañana de regreso 9 de la noche, más 1 hora que vea a la abuela para verificar la muerte. Digo, no, pero ¿para qué estaba llegando allá? ¿Qué abuelita? Usted sabe, la gente del campo. Y agarra y me dice, y agarra con el otro pata, abre un folio y me pusieron 500 soles ahí. Dije, no, hay que ver el cuerpo. Mire, doctor, la verdad que estamos apuraditos, vamos a ir a comprar cajón, hay que regresar, está lejitos. Doctor, yo sé que tiene razón usted cuidarse, y me agarra y me da 2.000 soles, así, a los míos me lo pusieron abanico así. A los míos, ¡merda, qué piensa! Y para suerte de que en esa época llamaban por radio. Ya llegó el jefe, el nuevo gerente, que fue mi maestro, para que nos puso teléfono. Ya no era con sino ya teclado. Llamo a mi casa, me contesta a mi mamá y le pregunto, pues no, yo soy mehizo y mi hermano mehizo es abogado, se llama Octavio. Y Octavio, mira lo que me ha pasado. Dijo, mira hermano, si tú lo haces, lo puedes hacer. Pero te aseguro que esa viejita ahorita debe estar dando de comer a sus animales. Esa viejita debe tener tierras. Tú firmas el certificado y ellos ordenan que le den 500 pesos.
Claro. Era muy Es muy grande. evidente, tanto interés. Exacto. Puta, me asustó, ¿ah? Puta, en esa época, ¿cuánto ganaba yo? 2.200, uno me puso los 2.000 así de un tiro. Oye, siempre hay que tener cuidado con eso. El trigémino, habíamos dicho, participa también en la sensibilidad dolorosa y térmica, la sensibilidad discriminativa y propositiva. Propositiva, ¿dónde estoy espacialmente? Y discriminativa, si aquí me hincan o acá me ponen caliente y acá frío, yo discrimino, o sea, puedo distinguir. Discriminar en neurología es distinguir. Entonces, la sensibilidad dolorosa y térmica, la sensibilidad discriminativa y propositiva en el espacio y en la diferenciación. La rama ostática, la rama maxilar y la rama trigémino. El trigémino es como el facial. Viene el trigémino y a la hora que sale del cráneo, entra detrás de la oreja, retroauricular, entra el trigémino y a la hora que entra en la cara se divide en tres. Una oftálmica, la otra maxilar y la otra mandibular. La zona oftálmica, maxilar y mandibular. Ese es su territorio de inervación. ¿Sí? Cuando el trigémino facial tiene casi la misma y después vamos a ver distinguir cuál de los dos es. Entonces, en la rama oftálmica, el párpado superior, la frente, el cuero cabelludo hasta el punto inmediatamente posterior al vértex. La rama inferior, el párpado inferior, el labio, los dientes superiores, la zona maxilar de la cara y una franja lateral en la zona temporal. Y la rama mandibular, el labio y el diente inferior, la mayor parte de las cavidades. Cuando hay lesión del facial, hay asimetría facial, ¿no? Entonces tú le dices a la persona, le dices, por ejemplo, arruga la frente. La parte sana están los surcos, y la parte limpia no se genera. Este surco, ¿cómo se llama este surco? Este es naso por nariz. Naso, es el surco naso geniano. Geniano es el cachete, ¿cierto? Entre la nariz y el cachete hay un surco, se llama el surco naso geniano. En la medida que los seres humanos nos vamos envejeciendo, esos surcos se van hundiendo, se van acentuando. Entonces, una de las características cuando hay lesión del nervio, hay borramiento del surco nasogeniano. No es que todo es izquierdo, se pone el infinito. Pero tú le dices, cierre el ojo, el sano lo cierra, el otro no. Y cuando vienen a la consulta, vienen con una conjuntivitis agregada por el aire, ¿no es cierto? Y la comisura, sirva. No puede silbar. No es que a la lesión circular no puede silbar. Y esos son elementos que más tarde se les va a enseñar para evaluar los nervios. Ahora, cuando hay lesión del nervio trigémino, hay una pérdida completa de la sensibilidad termoalgésica, dolor táctil del lado ipsilateral. ¿Qué es ipsilateral? Del mismo lado. Si el nervio, la rama del facial derecho sale por acá, se afecta la derecha. Si es lesión del trigémino izquierdo, del mismo lado, ipsilateral. Hay pérdida de reflejo corneal, ¿se acuerdan lo que decía? Eso es lo que valoramos generalmente para ver el estado de cuáles son los criterios clínicos de la muerte de un ser humano. En la pérdida de reflejo corneal, en respuesta a una estimulación táctil de la córnea y también en el mismo lado. La neuralgia del trigémino. Este cuadro se caracteriza por un dolor intenso, inesperado, lacinante, quemante, limitado a una o varias divisiones del nervio. Se observa con frecuencia en mayores de 35 años. En orden de frecuencia, primero la rama maxilar, seguida de la mandibular, raro la oftálmica. Los nervios es un órgano, es como la nariz, es como la oreja, es como un dedo, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, puede estar a la afecta de una infección o de una inflamación. Hay virus que atacan, por ejemplo, al sistema nervioso, ¿sí? Por ejemplo, el nervio del herpes. Y el herpes, si la lesión del herpes, el paciente viene y me dice, doctor, ¿a ustedes alguien por casualidad le ha pasado un ají de casualidad en la mesa que no limpiaba y se apoyaba y le queda una ardencia? Tú te miras la piel, está sana, está intacta, pero arde. Y sigue la trayectoria de los nervios. Recuerden, el paquete nervioso en la trayectoria costal o de las costillas, ¿dónde pasa el paquete? En la parte superior o inferior de la costilla. En la parte inferior.
trayectoria. Y cuando uno ve una trayectoria que viene de la columna hacia adelante, siguiendo la costilla. Es una franja roja, el paciente como no lo siente, porque es un síntoma. Signo, todo lo que tú puedes ver, oler, medir, palpar, tocar. Ese es un síntoma. Y lo que tú no puedes valorar se llama síntoma. Es una subjetividad. Doctor, tengo mareos. ¿Cómo sabes si tienes mareos? Síntoma. Me duele la cabeza. ¿Cómo sabes que me duele la cabeza? Síntoma. Estoy con vómito. Ahí sí tú puedes saber. Síntoma. Tengo fiebre. Sí lo puedes medir. ¿Cierto? Los síntomas no. Entonces, es una franja eritematosa y salen unas vesículas, ampollitas, sigue la trayectoria, es el herpes. Sí. Entonces, en esos momentos hay que darle aciclovir, y lamentablemente algunos coleguitas tan comunes y simples que no les hacen caso. Con el tiempo se queda un dolor, se llama es un dolor por una inflamación crónica del nervio, se llama dolor de una neuropatía postherpética. De cada 100 personas con herpes que no fueron tratadas adecuadamente, de cada 100, 20 quedan con eso. Es un dolor intenso. Y eso no cede con los famosos antiinflamatorios no esteroideos. Ibuprofeno, naproxeno, meloxicam, indometacina, metamizol, ketorolaco, que le meto ampolla, nada le pasa. Solamente cede con los anticonvulsivantes, con eso. Ese es cuando veamos, es el trigémino que está muy relacionado a este tipo de patologías. Muy bien. El nervio es el sexto par, ¿cómo se llama? El ocular externo. Por cierto, si hay lesión del ocular externo, el sano lo jala, entonces queda un estrabismo convergente. Y si es una lesión del recto interno, que es inervado por tercer par, le jala el estrabismo divergente. En el nervio motor ocular externo, el nervio abduce y el nervio músculo recto lateral, ipsilateral, o sea, del mismo lado, y produce un movimiento lateral del ojo. ¿No es cierto? La lesión, hay una oftalmoplejía. ¿Plejía qué es? Plejía y paresia y plejía. Cuando los párpados caían. Vázquez, ¿no? Delgado. ¿Qué es plejía? Hiperplejia. Plejía y paresia, conceptos. Paresia es la pérdida del tono y de la fuerza muscular. Plejía es la volición. Es completa, ya es una. Entonces, es una oftalmoplejía. Oftalmoparesia tuviera un poquito de fuerza, ¿no? Plejía es la volición de la sensibilidad o del tono muscular. El ojo afecta, presenta una ligera introversión y no realiza abducción al intentar, o sea, abducción. ¿Qué es abducción? En esta posición. El movimiento de la abducción de los brazos, ¿cómo sería? Acabamos de pasar por ahí. ¿Este cómo se llama? ¿Y este? O sea, es como si lo mismo, ¿no? En el ojo. O sea, como está acá, le dice, haz esto, abducción del ojo. Ojito lindo no puede porque es abducción. ¿Entienden? A eso se refiere. Sin embargo, el ojo opuesto sí efectúa la abducción porque las neuronas internucleares están intactas. Para recordarme, aquí está la nariz, aquí está el otro ojo. Este es el músculo recto interno, externo, superior, inferior y los oblicuos. El oblicuo mayor es interno y el oblicuo menor es externo. Como están acá, es un oblicuo. ¿Estamos? Es importante ver quiénes inervan cada músculo para los movimientos del ojo. El nervio facial. Aquí está, el nervio facial es el motor nervio de la mímica, movimiento de párpados, ¿no es cierto? ¿Cómo se llama ese? El de la máscara, ¿cómo se llama? El Grinch de la Navidad, el famoso actor, el rey de la mímica. El nervio facial, Jim Carrey. Motor nervio de la mímica, movimiento de párpado, de los labios, sensitivo, conducto auditivo externo, oreja y tímpano. Sensorial, sensaciones gustativas. Habíamos dicho que el facial daba la inervación de los 2 tercios anteriores de la lengua y el tercio posterior estaba dado por hipogloso.
gloso, lengua, gloso, lengua. Hipo, gloso. Sección educativa de los tres tercio tenía interiores. hipogloso. Parasimpático, secretor de las glándulas lacrimales y glándulas salivales y de sumacidales. Lesión, parálisis facial, llamada la parálisis de Bell. En este caso, recuerden, el facial igual, tiene sus ocular, maxilar superior e inferior, el facial. En este caso, ¿cuál es la parte enferma? ¿Derecha e izquierda? ¿Verdad? Derecha. Este es el surco nasogeniano, Sí, lo borramiento. tiene. Acá hay surcos de la frente, la parte de acá está limpia. El ojo parece que estuviera más dilatado. Si le mandas a cerrar, no puede. Y finalmente, le dice sopla y el aire se va para allá. ¿No? No puede soplar. El gloso faríngeo es el 11º par. ¿Por qué otro nombre? El 9º par. Es el gloso faríngeo. O sea, es de la lengua. Le dice que toque con la punta de la lengua el paladar. O le abre la boca y le da una. Da una campanilla. Cuando hay lesión, El hipogloso se es va, el 12. se va señalando a la parte del nervio A afectado. nosotros el doctor Bravo nos tomó. Contribuye al tiempo faríngeo de la deglución, sensibilidad de la mucosa del oído medio y trompa auditiva de la faringe, de la amígdala. El gusto, el tercio posterior. Los dos tercios posteriores de que inervan la lengua es el nervio facial. Y el tercio posterior, gloso faríngeo. Actividad parasimpática, secretor de la glándula parótida. ¿Qué es la glándula parótida? Salivación, la salivación. Son las glándulas parótidas, las submaxilares y las sub. Igual, y la parótida libera saliva al interior de la boca en el proceso de digestión de Ya la te boca a entendí. través del Hemos dicho conducto de hipogloso y el otro día era gloso faríngeo. Cuarto. En la primera, segunda o tercera molar. Segunda molar. Lea, muchachos. La lesión produce dolor en la zona faríngea y disminución de la saliva. No es que tiene que ver con la inervación de la parótida. La parótida es la que libera la saliva. Si está afectada, ahí se queda en la boca. El nervio espinal o accesorio, ¿no es cierto? Rama craneal, fibra motora para la laringe, control de la glotis, participa en ventilación y fonación. ¿Cuál es el órgano de la fonación por excelencia? La fonación. Las cuerdas vocales, ¿dónde están? La laringe, pues, la laringe. Por eso cuando viene un paciente, ven aquí. ¿Qué tiene? Bronquitis. Laringitis, esta disfonía. Rama espinal, músculo que moviliza la cabeza, la escápula y el hombro. El esternocleidomastoideo, que genera la flexión. El esternocleidomastoideo es un músculo largo, ancho, que se inserta en la región mastoidea del temporal. Y cuando baja, se divide en dos tendones. Uno se va al esterno y el otro a la clavícula. Externo de esternocleido de clavícula. Esternocleidomastoideo. ¿No? Participa en la respiración. Cuando se contrae, eleva la carga torácica. Es la que le da la rigidez al cuello, para que esté erguido, ¿no? Cuando esto se lesiona, el cuello cae de esta manera. ¿No es cierto? Eso nos permite la rotación. Entonces, la rama espinal es un músculo que moviliza la cabeza, escápula y el hombro. Este no es fácil, ¿no? Por ejemplo, yo quiero examinar, doctora, ahora sí. Eleva el esternocleidomastoideo y la trapecio, ¿cierto? Entonces, cuando uno quiere examinar, solamente pone y yo hago ligera presión. Le digo, eleva los hombros. Y ahí mide la tensión o la fuerza. Ese es el nervio que tiene que valorarse y identificar. Lesión, su parálisis de elevación de hombros. Ya eleva los hombros, no puede. Ese es el accesorio espinal, onceavo par. Y el 12º par, el nervio hipogloso. Exclusivo en la motricidad de la lengua, participa en la masticación, deglución y fonación. ¿Fonación? ¿Cuál es el órgano de fonación? La laringe. ¿Por qué? Porque si me das cuentas, la lesión produce parálisis de movimiento y función de la lengua. Muy bien. Para aprovechar algo que esto va a ser tema parte, el cerebelo. El cerebelo es parte del encéfalo. Habíamos dicho, el sistema nervioso central está formado por encéfalo y médula. El encéfalo está formado ¿por quién? Por el cerebro y la protuberancia. La protuberancia por mesencéfalo, puente de Barolio y el bulbo lateral. El cerebelo, ¿dónde está ubicada? En la parte posterior inferior de la cavidad craneal. El cerebelo.
y está relacionado, es el centro del tono muscular, de la coordinación, ¿ya? Y del equilibrio, ¿cierto? El equilibrio. Entonces, el cerebelo constituye el 10% de la masa cerebral, 10% del cerebelo, 90% está ocupado por el cerebro y por el tronco encefálico. Se fija el tronco cerebral por 3 pedúnculos, ¿no es cierto? Los pedúnculos cerebelosos, que el cerebelo se une con el tronco encefálico a través de los pedúnculos cerebelosos, que son la parte posterior. Entre el cerebelo y la parte posterior del tronco encefálico se encuentra el cuarto espacio, ¿no es cierto? Contiene fibras aferentes y eferentes, la capa molecular externa, la capa intermedia de células Purkinje y una capa granulosa interna. Las vías aferentes, eferentes del músculo, tendón de articulaciones, de la piel, del área visual y el área vestíbulo coclear se relaciona como centro. Sus vías eferentes del área que recibe modificación de la información. Las funciones del cerebelo conserva el equilibrio y la postura corporal estática y dinámica, conserva el tono muscular, coordinación de los músculos eléctricos rápidos y finos, regula el tono muscular modulando el reflejo biotático, regula la sinergia y planificación de los movimientos, inicio, evolución y terminación, interviene en la programación del aprendizaje motor, automatismo del movimiento aprendido, interviene en la elaboración de procesos cognitivos, funciones mentales superiores. Hola. No. Sí, hombre. La lesión del cerebelo, dismetría y ataxia, asimetría en la marcha y la descoordinación, disdiastocinesia, incapacidad de realizar movimientos alternos rápidos, disartria, incapacidad de la producción del alma, nistagmo, temblor de los globos oculares, hipotonía, descenso del tono muscular. Miren chicos, rapidito nomás. El cerebelo tiene una parte medial que se llama el vermis, porque se parece a un gusano. Y este es el lóbulo derecho y este es el lóbulo izquierdo. ¿Estamos? El cerebelo. Si no, también es una grande. Entonces, la parte central se llama vermis. Vermis significa gusano. Ese es el centro que regula el tono, la fuerza y el equilibrio y coordinación de la cabeza y el tronco. ¿Sí? Si hay personas que hacen movimientos involuntarios. ¿Han visto? ¿Han visto una persona? Esta mamá, ¿dónde mamá? Tienen trastorno. ¿Dónde está la lesión? En el vermis. Y cuando hay movimientos involuntarios de la mano. Ipsilateral, del mismo lado. ¿Dónde está la lesión? En el lóbulo izquierdo. Y si es el derecho, ipsilateral. En conclusión, los lóbulos ipsilaterales son los que cuidan el movimiento, coordinación, la coordinación y el equilibrio de estos son de los miembros superior, inferior. Acá también superior, el miembro inferior. ¿Estamos? En este es ipsilateral, porque como está aquí a las vías, ya no hay decusación. No es que prácticamente el cerebro ya está abajo, cerca. Si lo llevas a nivel, está como a nivel del bulbo. Y es en el bulbo donde se hace la decusación de las pirámides. Por eso en el cerebro es distinto. Cuando hay una lesión del hemisferio cerebral derecho, se manifiesta en el hemicuerpo izquierdo. Y cuando la lesión es en el hemisferio izquierdo, el déficit motor es el lado derecho. En cambio, cuando hay lesiones en el cerebelo, no. El lóbulo izquierdo lo tenemos que valorar con la pierna y el brazo izquierdo. Lóbulo derecho, pierna y brazo derecho. Y el verde tiene que ver con cabeza y tronco. ¿Está claro? Muy bien. Bien, hasta ahí nos quedamos. ¿Hasta qué hora tenemos? 5